¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sección, Historias de éxitos compartidos, de veterinario a veterinario. En esta ocasión, pues, tenemos un amigo muy especial, el cual no es veterinario, sin embargo, tiene un hospital muy exitoso y además él pues hace trabajos sobre gestión, ha asesorado muchos hospitales, pues no digo que solo en México, sino también en parte de Latinoamérica, ayudándolos a llevarlos a hacer negocios realmente pues más exitosos, ¿no? Entonces queremos aprovechar, ¿no?, esta experiencia y compartirla con ustedes para que así podamos pues mejorar las ideas que tenemos de cómo podemos desarrollar mejor nuestro trabajo, nuestro negocio, o los médicos que están iniciando, pues que tengan ideas un poquito más claras de cómo tener esos atajos y llegar más rápido a un negocio exitoso. ¿Sale? ¿Cómo te presento? ¿Cómo te presentarías, amigo? Todo el mundo te conoce, pero el licenciado Alex Grassi. Pues sí, digo, nada más por el formalismo del licenciado, pero pues como Alex Grassi. La verdad es que no le doy ninguna importancia a eso, Winnie. Bueno, perfecto. Sí. Pues iniciamos, amigo. ¿Cómo ves tú, o sea, al ser licenciado, cómo nace en ti la idea de desarrollar un negocio como lo has hecho? Bueno, tu familia, hay varios que son veterinarios, entiendo. Sí. Ajá. ¿Y cómo ves tú esa oportunidad o cómo nace la idea? Fíjate que yo trabajé, después de salir de la escuela, trabajé muchos años en la industria de la salud humana. Estuve en laboratorios farmacéuticos, estuve con equipo médico, con implantes ortopédicos, pero para humanos. Y yo cuando estaba en la industria, en grandes empresas, en grandes corporativos, siempre pensé que poner un negocio no era para mí. Que yo me sentía muy bien y me desenvolvía bien en esas empresas en donde había mucha estructura y las cosas estaban ya muy, muy definidas. El caso es que un buen día, como bien dices, mi papá, siendo veterinario, aunque no se dedicaba a la medicina veterinaria, él se retiró de un laboratorio farmacéutico también humano, después de haber tenido una carrera muy exitosa, y entonces empieza a retomar mucho el contacto con sus compañeros de generación, muchos de los cuales seguían en ese momento con sus clínicas. Y comienza entonces a darse cuenta de que había algunas áreas que no estaban siendo tocadas en todo lo que tenía que ver con la capacitación y con la sensibilización de los médicos hacia algunos temas más allá de lo que tenía que ver con la clínica. Total que empezamos a ver qué oportunidades podría haber ahí, a planear algunas cosas, y entonces un buen día dejé de trabajar en donde yo trabajaba. El último laboratorio que trabajé era Johnson & Johnson. Me salgo de ahí y empezamos a trabajar con un alimento que nosotros mismos importábamos de Canadá. Quisimos apostarle por ahí para irnos metiendo al gremio, y entonces todo lo que podíamos decir relacionado con la parte no médica, pues que funcionara como un valor agregado a lo que nosotros íbamos a vender, que era ese alimento. Uh-huh. Bueno, para no hacerte el cuento largo, nos fue fatal con el alimento. Teníamos contenedores detenidos en la frontera, se echaron a perder. En la bodega en donde teníamos alimento guardado aquí, pues se nos hicieron ratones. O sea, todo fue un desastre. Nunca medimos el verdadero tamaño de lo que nos estábamos metiendo, hablando de alimento en particular. El caso es que una de las clínicas que algo nos compraban de alimento era esta, donde estamos hoy. En aquel momento era una clínica que tenía un médico al frente, un auxiliar y un peluquero. Era todo lo que había. Este doctor un buen día me dice, oye, me quiero ya retirar, me quiero ir a vivir a la playa, y tú que estás metido con muchas clínicas y tal, a ver si sabes de alguien que le interese. Y entonces yo dije, caray, esta clínica es muy grande, tiene mucho espacio para crecer, está muy bien ubicada en una avenida,
hay buenas posibilidades aquí. Entonces me fui con no solo con mi asesor financiero, sino con el de los recursos financieros y le dije, oye, se vende una clínica y yo creo que está buena y el alimento nos está matando y ahí estamos diciendo cómo deberían de funcionar las clínicas veterinarias si no tenemos una. Esto puede ser una cosa distinta. Y entonces le entramos y nos quedamos con esta clínica. Entonces, pues bueno, a partir de ahí yo estoy metido en esto. Por supuesto que además me dio mucho impulso porque ya lo que diga yo al respecto de las cosas que hablo, sobre todo de servicio al cliente o de algo de recursos humanos, pues ya son cosas que vivo, o sea, que no son platicadas, ¿no? Que no las sé de la teoría, sino que pues son las mismas que me pasan a mí. Ahorita que estábamos preparándonos para esto, viste que llegó una de mis doctoras y me dijo, mira, tenemos este problema con un cliente, ¿no? Pues sí, ya, es lo que me pasa. Y esto fue hace 17 años ya, casi 18. Casi 18 años. Ahora, ¿tuviste la visión? Ajá, se me hace completamente responsable y lógico el decir, yo hablo sobre gestión, que mejor que tener mi propio negocio. Creo que no se puede hablar de éxito si no eres exitoso. Tienes un negocio exitoso, sabes cómo compartir con los médicos cuando haces este tipo de trabajos, lo haces particularmente para hospitales. Has sido el responsable de las pláticas de gestión en CBDL durante años. Has estado en muchos países dando pláticas de gestión. De hecho, pues tienes toda una empresa montada para esto, ¿no? Ahora, enfoquémonos, perdón, ya en el hospital. ¿Cómo fuiste tú desarrollando o viste esas áreas de oportunidad de crecimiento en tu zona? Ajá. A ver, hace 18 años ya había competencia muy buena aquí. Muy buena en todos los sentidos. O sea, no solo médicamente, sino que ya había algunos veterinarios que tenían muy buena atención y todo lo demás, reconocidos. Entonces, aún así, sí me daba cuenta yo de que se podían hacer algunas cosas mejor. En cuanto, por ejemplo, a la comunicación con los clientes. O sea, yo no digo que no se comunicaran bien quienes estaban, ¿no? Pero sí había áreas de oportunidad ahí importantes en donde podíamos nosotros empezar a implementar cosas que ya sabíamos de la industria en donde estábamos, que es una industria mucho más formal, ¿no? La industria de la salud humana. Entonces, cosas que tenían que ver con comunicación, cosas que tenían que ver con estar desarrollando una relación profesional con los clientes. O sea, no nada más estar esperando a que llegara un cliente y a ver si regresa, sino estar propiciando que sí regresara con diferentes mecanismos. No solo porque habíamos tenido muy buen trato y nuestros doctores lo habían hecho bien, sino porque ahí estábamos con una gaceta. En aquel entonces teníamos una gaceta por mail. En Navidad hacíamos algunas actividades, por ejemplo, mandábamos un montón de postales, pero eran postales para que nuestros propios clientes mandaran las usaran ellos, pues, ¿no? Entonces estábamos buscando ser muy presentes con eso, y la verdad es que de haber sido una clínica pues bien chiquita, te digo, con un solo médico y un peluquero, había mucho trabajo de peluquería y de pensión, pero médicamente era un solo responsable, pues fue muy fácil empezar a ver que crecía. O sea, que sí estaba funcionando lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? Era un poco hacernos más visibles que lo que se estaban haciendo los demás, buscar las recomendaciones, pero buscarlas con la intención, ¿no? No nada más esperar que alguien nos recomendara, sino buscarlas con intención. Y las cosas fueron funcionando así. Ok, sí. Ahora, ¿cómo seleccionas a tu equipo médico? Desde un inicio, o sea, fíjate, ¿empezaste con cuántas personas iniciaste? ¿Cuántas personas después de 17 años laboran? ¿Cuántos aquí? somos? Sin ser yo veterinario, lo primero que necesitaba era alguien que me diera todo el soporte médico, ¿sí? Yo ni podía opinar sobre la medicina, ni lo hago ahora, ¿no? Pero en ese entonces, pues necesitaba alguien en quien recargar toda la responsabilidad médica. Yo me iba a hacer cargo de lo demás, pero la responsabilidad médica entonces tenía que estar muy bien fundamentada en alguien. Así que en alguno de los cursos que nosotros ya habíamos dado antes de empezar con la clínica, porque ya habíamos tenido algunos, conocí en el camino a la doctora Claudia Gómez. Y desde que la vimos y cuando empezamos con la planeación ya de de hacer crecer esto, nos acordamos. Y cuando digo nos acordamos, me refiero a mi papá y yo, ¿no? ¿Te acuerdas de Claudia?
vimos cosas muy buenas de ella en aquel curso y entonces nos fuimos a buscarla. Y sí, nos la pudimos traer. Así que ella, siendo especialista, nos cubría perfectamente la parte médica, pero además tenía toda la actitud que nosotros estábamos buscando. Eso había sido lo que nos llamó la atención cuando la conocimos en aquel curso. Tenía la actitud, la calidez, la capacidad de comunicarse. Entonces dijimos, esto es lo que necesitamos. Fuimos y lo logramos, nos la trajimos. Al día de hoy, Claudia sigue aquí con nosotros. O sea, 18 años después, Claudia sigue aquí. Y bueno, con el resto del equipo, pues lo mismo. Quizás no necesitábamos doctores que estuvieran tan calificados como Claudia en aquel momento, pero que pudieran sacar el trabajo pues común, ¿no? De consultas sencillas, de vacunas, de lo que fuera, pero sobre todo que tuvieran actitud, que tuvieran esa capacidad de veras de calidez con la gente, de sonrisa, de facilidad de palabra, de ver a los ojos. Y la verdad es que no es nada fácil. Y además de repente, no solo no es fácil, sino que te urge ya llenar un espacio y no llega a la persona indicada, ¿no? Entonces también ha pasado gente por aquí, pues que no ha sido bien elegida. Y es responsabilidad mía, ¿no? Pero, pues bueno, volviendo a tu pregunta, la verdad es que nos fijamos mucho más en la actitud que en las habilidades. Hay cosas que la gente puede ir aprendiendo aquí, pero la actitud es difícil de traerla, ¿no? Empezamos, fíjate, nada más por ponerte un ejemplo, no teníamos urgencias, siempre se abrió en domingo en esta clínica, pero el domingo había una persona que era el pasante que estaba aquí como pues, ayudante del doctor, ¿no? Entonces él era el que abría. Y él era el que ponía una vacunita o el que daba una consulta o alguna cosa así. Poncho, que además después se fue y puso su clínica por aquí y le va bien, Alfonso Vázquez. Pero en aquel momento era así nada más. El domingo había una sola persona. Hoy los domingos creo que ya tendremos 6 o 7 personas. Al día de hoy somos como 24 o 25. La verdad es que además es un nivel en donde yo me siento muy cómodo. Yo no quiero hacer crecer esto en cuanto a más gente y a otras cosas. Tenemos muchos tiempos muertos, tenemos mucho equipo subutilizado todavía. Entonces yo lo que prefiero es enfocarme en que lo que tenemos se haga lo más productivo posible antes de andar pensando en que si compramos, contratamos o ponemos una sucursal o cosas así, ¿no? Sí, de hecho, creo que eso es un muy buen punto, ¿no? Ver de qué manera somos más eficientes, sí, ¿no? Y es algo en lo cual tú, pues, te has dedicado a hablarnos a los veterinarios, hacernos ver, ¿no? De qué manera hacemos nuestros negocios más eficientes. Hablas acerca de la selección del personal, que creo que eso es algo muy importante, o sea, el que tengamos la gente que nos ayude a trabajar teniendo la actitud. Desafortunadamente, digo, y en mi generación mucho era de que pues, me gusta la medicina, yo soy veterinario, pero ni soy administrador, ni soy abogado, ni soy diseñador, pero al final del día, en mi época, todos, o sea, hacías todo, sí, desde tu logo hasta sí, llevar toda la administración, ¿no? Sí. Ahora, afortunadamente, creo que el negocio ha crecido de tal manera que empezamos a deslindarnos de responsabilidades y con esto ser más eficientes. Pero tocaste un punto muy importante, Alex. Tú que tienes un hospital, tú que te dedicas a esto, estás mencionando algo que a veces los veterinarios no nos atrevemos a decir, quizás por nuestro ego. Tenemos tiempos muertos, tenemos a lo mejor gente de más, tenemos espacio o equipo que no estamos utilizando. A veces somos el que, híjole, queremos el último equipo en ortopedia o el último equipo de ultrasonido, cuando no hemos hecho un análisis financiero para poder decir, ¿vale o no vale la pena? ¿No? Sí. Bueno, pudiéramos decir ahora, acabas de hacer una nueva inversión, tienes una nueva planeación, sabemos que apenas tendrás un mes que tienes sí, una cámara hiperbárica. ¿Qué oportunidad de negocio viste tú para creer en este producto? Fíjate que, bueno, primero, a ver, hace un ratito yo decía no crecer en más servicios y ese tipo de cosas, pero a ver, también de repente brinca una oportunidad que uno dice, bueno, esta sí creo que la tengo que analizar más detenidamente. Conociendo a Julio Escalante, que seguramente muchos conocen, tú por supuesto es tu amigo también, y habiendo platicado con él todos los beneficios que tenía un equipo como esta para hacer terapias hiperbáricas,
sabiendo que además la única que había en la Ciudad de México y en el área metropolitana, que es donde estamos, era la suya y está lejísimos de aquí, pues la verdad es que sí pensé que podía haber sido una posibilidad interesante, ¿no?, de negocio. Así que bueno, seguimos platicando con Julio y lo cerramos y entonces ya tenemos aquí la cámara. Por supuesto que hasta este momento, como bien dices, tenemos un mes y entonces Julio está muy atrás de nosotros, dándonos todo el soporte que necesitamos, aunque la gente ya se capacitó, pero el que conoce a fondo y nosotros estamos en nuestra curva de aprendizaje, entonces recurrimos a él, ¿no? El tema es que, pues, un servicio único en la zona, un servicio que además yo pienso que en medicina humana todos hemos escuchado alguna vez, ¿no?, de las cámaras hiperbáricas. A lo mejor no es que las hayamos utilizado o alguien cercano, pero sabemos que sí, el pie diabético y que algunas cosas muy particulares para las cámaras hiperbáricas. Entonces, como que no es un tema tan ajeno en la medicina humana, pues. Me parecía que se podía hacer muy buena publicidad, tanto para los dueños de las mascotas, o sea, decirle a los dueños de las mascotas, oye, tienes un caso en donde te esté costando trabajo una herida que no está cerrando, por ejemplo, ¿no? Así en el lenguaje que necesita el dueño de una mascota y que podía llamarle entonces la atención. Pero también acercarnos mucho a los veterinarios de la zona, con quien la verdad es que tenemos muy buena relación. Hicimos un evento entonces para presentar, oigan, la tenemos disponible para todos ustedes, sirve para todo esto. Fue Julio el que dio esa presentación. Y entonces acercarnos también con los veterinarios. Necesitamos de sus casos para que esto funcione. Con los nuestros solos, la verdad es que no sería suficiente. Entonces sí necesitamos que los vecinos nos remitan casos, ¿no? Así que, pues aprovechando esa buena relación que tenemos, aprovechando que ya muchos de ellos nos mandan cosas, porque nos mandan ultrasonidos o rayos X o algo de laboratorio, o segundas opiniones, pues bueno, ahora tenemos este otro servicio para ustedes. Entonces, había muchos puntos en donde podía ser bien aprovechado un servicio como este. Si yo hubiera dicho, oye, pues a ver, un ultrasonido para hacer ecocardios, ¿no? Necesito gente que lo sepa usar muy bien. Hay servicios que vienen a darnos esa posibilidad para nuestros pacientes. No le puedes decir a un propietario de mascotas, ahora tenemos ecocardio y entonces, te voy a mandar a mi perro. O sea, es una recomendación más difícil, ¿no? Una indicación médica más difícil. Esto sí puede llamar la atención. Entonces, yo le veía muchas posibilidades. En un mes vamos como esperábamos ir, con muy poquitos casos todavía, seguimos trabajando, pero lanzamos mucha publicidad digital, además de esto que te cuento del evento con los médicos vecinos. Entonces nos van llegando, ¿no? Hace ratito llegó un caso de que mi perro que tiene una bola que le sangra y no le sana, y entonces ya tengo yo aquí a 2 médicos de los nuestros, a Vicky y a Toño, listos para responder llamadas y empezar a darle información y empezar a generar casos. Así que nos va a ir bien, yo creo que nos va a ir muy bien. Tocaste una de las preguntas que les hacemos a todos los entrevistados. ¿Cuál es tu estrategia de publicidad? ¿Volanteas, usas internet, redes sociales, Google? ¿Cómo es tu relación con los médicos, que ya nos mencionas que afortunadamente es muy buena? Pero ¿qué estrategia tienes tú de publicidad? Todo digital. O sea, no hemos hecho... sí hemos hecho. Alguna vez en los principios sí hicimos alguna cosa de volanteo, o en revistas zonales nos publicábamos, ¿no? Poníamos algún anuncio. Esas revistas ya hasta desaparecieron. O sea, todo se convirtió en digital. Pero realmente, habiendo pasado por varios intentos, por varias pruebas, estoy convencido de que lo mejor en donde se puede invertir es en Google. Okay. Por supuesto que las redes sociales serán importantes. Es una cosa distinta. Yo creo que sirven más para hacer una comunidad entre la gente que ya te conoce. Sí las usamos, pero nuestro enfoque principal es Google. Y no lo hago yo. Tengo a una persona que lo sabe hacer, porque tiene su chiste. Y tanto hacer el análisis de, a ver, la gente de esta zona, qué palabras son las que utiliza para buscar un veterinario, qué servicios son los que busca, y entonces sigue enfocando todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, es de ese tipo de temas que cuando me toca estar en una conferencia, digo,
A ver, pues sí, la página web que tienes está muy bonita, pero si no le mueves con Google, no va a pasar gran cosa, ¿no? Entonces, eso creo que es la apuesta ganadora, es por ahí. Ok, entonces, ¿tú recomiendas 100%? Sí, Perfecto. sí. Perfecto. Pero el Google, bien manejado, pagando y que alguien sepa y eso, ¿no? Sí. Te reditúa. Sí. Perfecto, Sí. perfecto. Este es un buen consejo, ¿no? Sí. O sea, para tomarlo en cuenta. La visión que tuviste acerca de lo de la cámara hiperbárica es algo interesante. Como bien dices, tú estás en el norte de la ciudad, esto está completamente al sur, el del doctor Escalante. Creo que es una oportunidad, creo que la gente está también más pues pidiendo una recuperación a veces principalmente en heridas, ¿no? De las lesiones que pueden acelerar el proceso de cicatrización y en otras cosas también Sí. lo puedes utilizar. Esta visión que tienes del negocio. Ahora, platícame cómo mantienes a tu staff motivado. Es de esas tareas que nos tocan que de verdad se vuelven bien complicadas y además bien sabemos, los que somos ya de esta generación tuya y mía, que tenemos un espacio de desconexión también con las nuevas generaciones, entonces luego nos cuesta trabajo entender qué es lo que los motiva a ellos, ¿no? A ver, hemos tratado siempre de de ofrecer horarios amables, voy a decirlo así, ¿no? Entonces yo no quiero a nadie viviendo aquí, ¿sí? Entonces yo quiero gente que está aquí 6 horas y se va, y que si le toca hacer guardia, mis guardias las hacen diferentes médicos, entonces te toca hacer guardia, pues entonces tienes un par de días después de no venir, cosas así, ¿no? Que no los tengan viviendo aquí, o sea, la gente tiene que ir al doctor, al dentista, a cortarse el pelo o a comprarse un pantalón. Y hay lugares en donde la medicina, hay clínicas en donde los horarios no les permiten, ¿no? O sea, de verdad es muy apretado. Entonces, busco ser atractivo en ese sentido. Pues a ver, lo que tiene que ver con capacitaciones y todo ese tipo de cosas, cualquier cosa que me llega de la industria, órale, a ver, tenemos aquí una beca, tenemos una invitación, o ellos mismos vienen y me dicen, me interesa un curso que ya vi, y buscamos cómo hacerle, lo pagamos entre los dos, lo pago yo y me lo vas pagando, ¿no? O sea, dependiendo del caso, vamos platicando de qué se necesita hacer ahí. Una cosa que creo que es muy importante es compartirles los datos, no todos, o por lo menos no todos a todos. Hay un grupo el que sí sabe aquí perfectamente los números, y me refiero a dinero y eventos y todo ese tipo de cosas. Hay otro grupo que sabe, por ejemplo, cuántas vacunas llevamos, cuántas consultas llevamos, ¿no? El número de vacunas o de consultas. Se los comparto. Más o menos les mando un reporte cada semana. De repente yo me atraso un poquito, por alguna razón, pero no hay un mes en donde no reciban 3 reportes. Y entonces les digo, así vamos. Y estos conceptos están en rojo y estos vamos bien. ¿Qué nos está pasando? Y como además muchos de ellos, su salario tiene una parte variable importante, pues entonces todo eso pues los motiva para decir, caray, se nos están cayendo las vacunas. A ver, ¿quién está a cargo de los recordatorios? ¿Qué nos está pasando? ¿O por qué no estamos vendiendo planes de salud? ¿No? Y es tenerlos enterados de la realidad del negocio en cuanto a esos ingresos e interesados en que pues las cosas funcionen mejor. Claro, eso te digo, va amarrado con la parte del salario variable, ¿no? Claro, eso es un muy buen consejo, el tenerlos con esta información para pues, también que se hagan parte del equipo. Bueno, ahora, creo que en eso, amigo, tú tienes mucho que decirnos y enseñarnos. Haces esto también, lo haces muy bien. Muchos médicos, me incluyo, desde que nos diste favor de apoyarnos en la clínica, yo vi un crecimiento que no teníamos. A veces nos hace falta tener esa, no visión, sino saber delegar cosas que otros profesionales nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, ahora, háblame, ¿tú cómo ves tu negocio en 5 años? Yo esperaría que en 5 años estuviéramos ya trabajando a un, no sé, decir al 100% de la capacidad es muy ficticio, ¿no? Pero bueno,
que pudiéramos estar a un 80-90% de nuestra capacidad. Es decir, que ya tuviéramos esos espacios muertos o esos tiempos muertos de los que hablábamos, pues que ya fueran lo mínimo, ¿no? Que tuviéramos un flujo muy constante de casos, de pacientes, que el quirófano todos los días se utilizara. Hoy no se usa todos los días. Hoy, por ejemplo, hemos sabido explotar algunos servicios muy bien, por decirte algo, los ultrasonidos. Siento que mi equipo se sabe ya mover muy bien con el ultrasonido en términos generales. Algunos le saben más y entonces cuando necesitan ya recurren al que sabe más, pero ya es algo que tenemos muy a la mano y que están recomendando con mucha frecuencia. Y claro, recomendando en casos en los que se necesitan, ¿no? O sea, nunca nos metemos a andar recomendando que no. Entonces yo esperaría que así se sintieran con todo lo demás, con todo lo que tiene que ver con laboratorio, que sean muy capaces ya de manejar las objeciones de los clientes en un mucho mejor nivel del que estamos haciéndolo hoy. Yo la verdad es que no quisiera, y así te lo digo, no quisiera tener más gente. Yo quisiera que la gente que está haga huesos viejos, que los que están hoy en 5 años más sigan aquí y que hayan desarrollado habilidades, ¿no? De comunicación, de trabajo en equipo, algunas cosas incluso administrativas, porque aquí estamos hablando de los doctores, pero la gente de recepción y quienes me ayudan con la parte administrativa también tienen cosas que ir desarrollando, todos los tenemos, ¿no? Entonces yo quisiera ver gente que tengo hoy dentro de 5 años, que sigan aquí y que sigan contentos y que sigan sintiéndose parte de aquí o que se sientan más parte de aquí, sin intenciones de irse a poner un negocio fuera o de cambiarse de chamba, ¿no? Ahora mira, aquí otra pregunta. Hay muchos médicos exitosos que abren una sucursal de su negocio. ¿A ti te interesa eso? Fíjate, esta es una respuesta importante, porque yo crecí pensando en que así tenía que ser, en que el crecimiento y el éxito se medía se medía en función de tengo ya sucursales, sigo contratando gente, compro equipo y tal. Y un día, y sí lo pensé, o sea, sí hubo un momento en que dije, a ver, sí un consultorio por aquí cerquita, que sirva como un satélite para que nos mande más trabajo para acá, en fin. Fui avanzando, fui desarrollándome en todo este medio y fui conociendo algunas personas que me dejaron ver que había otra realidad que era posible y que era justo esta que te digo, que el crecimiento, que el éxito no se mide en función de eso, sino en función de qué tan bien utilizado está lo que ya tenemos hoy. Si eso en un futuro nos lleva a decir, oye, sí, contratemos más gente, abramos una sucursal, está muy bien. Pero entonces ahora yo baso, mi interés está en que esto funcione de la mejor manera posible, cosa que no es fácil, o sea, hay muchos paradigmas que romper en el mismo equipo, tú lo sabes, hemos hablado de cosas así con la Asociación de Hospitales, ¿no? El evento que tuvimos en julio nos sobra gente, estamos muy mal acostumbrados a que, tenemos mucho trabajo, contrátate a alguien. No, organicémonos diferente. Dividamos las funciones, pongamos bien claras cuáles son las responsabilidades de cada quien, aprendamos a delegar, funcionemos mejor. Entonces mi objetivo ahorita está puesto ahí. Yo no sé si en 2 años voy a decir, sí, ahora sí ya estoy pensando en una sucursal. Hoy dejé de pensarlo. Hoy mi enfoque está en que aquí funcionemos mejor con lo que tenemos. Y eso es algo muy interesante. A veces el ego de los veterinarios que tengo 50 médicos trabajando conmigo, sí, y a lo mejor no necesitas esos 50 médicos, que esto es algo muy valioso que estás diciendo, Ale. O sea, oye, y nos pone mucha presión, porque estamos en un medio en donde eso es el parámetro de qué tan exitoso. Sí, de qué tan exitoso eres. Entonces nos pone mucha presión, pues ¿cómo que no estoy creciendo? ¿Cómo que? Bueno, no creciendo en ese sentido, creciendo en otros sí, ¿no? Pero creciendo en empleados y creciendo en sucursal. Nos pone mucha presión y la verdad es que creo que no, tenemos que relajarnos también un poquito ahí. Además de que cada quien tiene su propio concepto de éxito, ¿no? Sí, así es. Sí. Digo, ahora, tu visión es diferente. Tu visión ha ayudado a muchos veterinarios a que seamos más eficientes. Eso creo que es algo muy importante.
fuiste, creo que, de los primeros que dejó de tener peluquería. Fue una de las ideas que tuviste. ¿Esto en qué momento se te ocurre? O sea, ¿cómo tienes esta idea? Fue igual que la pensión, porque más o menos las dejamos al mismo tiempo. Tuvimos peluquería, funcionaba razonablemente bien, me refiero a la cantidad de trabajo que teníamos, pero yo estando presente o cercano a muchas clínicas y a muchos negocios veterinarios, yo nada más me iba dando cuenta de que cómo la peluquería nos traía problemas. No me quiero meter en que si es negocio o no, esa es una parte que, bueno, requiere de un análisis de cada quien, ¿no? De los números así finos, reales. Me parece que nos vamos con la finta de que sí es un buen negocio y que pues con eso pago la luz y no sé qué, pero la verdad es que hay unos costos que también nos repercuten. Entonces se vuelve un problema constante en cuestiones de que si a la gente, a nuestros clientes no le gustó, le cortaron de más, le cortaron de menos, o le cortaron una oreja, ¿no? Es que me lo devolvieron todavía mojado y entonces huele a húmedo. O sea, un montón de cosas. Todo lo que pasa y que ustedes saben qué es lo que sucede en la estética. Eso por un lado. Pero además la parte de los estilistas, que de repente, desde mi punto de vista, se empezaron a tener demasiada fuerza y entonces ellos eran los que nos venían marcando sus condiciones, ¿no? Y nosotros caíamos en la trampa de decir, pues sí, necesito tener estética. Y ni modo, pues el estilista que tengo ya me está diciendo, o se me fue uno y entonces el que viene me está poniendo condiciones, pues ni modo, pues ponle, ¿no? Y entonces caíamos en esa trampa. Entonces, empecé a ver que había clínicas que no tenían estética y que funcionaban muy bien sin la estética. Algunas de ellas habían nacido sin estética. Y entonces eso tenía una diferencia, ¿no? Porque aquí el principal temor era, híjole, pero es que al que viene a la estética le salimos con la vacunita o ya sale una consulta de piel o ya le encontramos la bolita. Sí, nosotros así crecimos aquí. Pero había quien no tenía estética y le funcionaba muy bien. Entonces la verdad es que un día, y seguramente fue cercano a que el último estilista se nos había ido o alguna cosa así, ya tenía uno nuevo, pero dije, no, es que esto ya no quiero, no, sigamos pensando en enfocarnos en lo que sí queremos hacer, y lo que yo quería hacer era que tuviéramos un hospital con muy buen nivel médico, ¿no? Entonces dije, la estética nos distrae, la estética nos hace voltear, y mira, señalo para allá porque eso era la estética, ¿no? Entonces la estética nos distrae. Yo quiero que mis doctores estén enfocados en que los de allá adentro, los que están en consulta, los que están en el hospital o en cirugía, que estén bien atendidos, y nada de que a ver que el doctor baje a ver si quedó bien el perro, no, porque así andábamos, ¿no? De que eran ellos los que pasaban el control de calidad. Entonces, no, entonces decidimos ya quitarla. Lo hicimos muy programado, eso sí. Le avisamos a todos nuestros clientes, vamos a dejar de tener estética a partir de tal día. Además, yo ya me había ido a buscar a alguien que hiciera solo estéticas. Los calé un poquito, les dije, oye, yo voy a cerrar mi estética, regálame cupones para todos mis clientes, te los voy a mandar. No hacía otra cosa más que estéticas, ¿no? No era una clínica, pues. Una competencia. Ajá. Entonces, sí, jaló muy bien eso. Entonces fuimos avisándole a la gente, les fuimos dando un cupón, mira, tenemos para que vayas y pruebes en otro lado. La gente con eso quedó agradecida. Y ese temor que teníamos de que entonces nos íbamos a perder de las posibilidades de lo que salía en la estética, traerlo a la parte médica, la verdad es que no sucedió. Y sobre todo, la parte más importante es que empezamos a trabajar todos mucho más tranquilos. La estética nos estresaba. Y no nos dábamos cuenta y lo dábamos por hecho que teníamos que tener estética. Entonces, sí. Y la pensión era lo mismo. La pensión, además, es una responsabilidad enorme. A mí, en lo particular, me estresó siempre mucho la pensión. Además, oímos historias de terror que les pasan a otros, ¿no? Y yo decía, no. Entonces, no, también un día dije, no, hagamos medicina, eso es lo que queremos hacer. Claro, al inicio, pues sí se necesitaba todo el engranaje de todos los servicios para empezar a traer clientela, sí, que los gastos operativos y la ganancia salieran. Sí. Pero digo, poco a poco vas creciendo, tienes esa visión
tener esas áreas de oportunidad en otras y desarrollarlas. Y hablo de mi caso, ¿eh? Sí. Yo estoy seguro que hay a quien les va muy bien con la estética y con la pensión y no se estresan y todo. No, pero a nosotros nos funcionaba bien eso. Sí, así es. Digo, que es lo importante, ¿no? Tu opinión. Ahora, básicamente, pues ya hemos platicado de casi todos los puntos, o sea, cómo estimulas a tu equipo, qué estrategia tienes para hacer publicidad, el crecimiento que has tenido en 18 años. Todos los años siempre ha ido en un aumento, eso habla de que lo has planeado bien. El hecho de que nos digas que no estás interesado en contratar más gente, no estás interesado en tener una sucursal, se me hace de veras un muy buen consejo. O sea, no nos desesperemos, el negocio puede ir creciendo y estar atentos en estas oportunidades que tenemos. Tú tienes una muy buena relación con tus amigos veterinarios de la zona, eso ayuda mucho también. ¿En qué momento decides abrir 24 horas y si tú notas un incremento en tu ganancia al abrir las 24 horas? Mira, desde el principio, si había un hospitalizado, nos acomodamos para que alguien se quedaba. Aunque si no había hospitalizados, porque en aquel entonces no había hospitalizados todos los días. Alguien se quedaba si es que se necesitaba. Entonces había un rol y pues estaban a la expectativa, ¿no? Y ya les hablé de Poncho. Él en aquel momento, viviendo muy cerca de aquí, pues se llevaba el celular. Y entonces si había una emergencia, él venía. Después pasamos ya a un punto en donde sí necesitábamos permanentemente a alguien, por lo menos uno, porque siempre había o un hospitalizado o siempre había una emergencia que atender. Entonces ya pasamos a ese punto. Tú sabes que una sola persona para atender emergencias pues es difícil, porque luego pues si ven con un perro atropellado y andarle pidiendo al dueño que te ayude para sacarle la placa, pues no está nada padre. Pero bueno, tuvimos que hacerlo así. Era parte de ese crecimiento, ¿no? Llegó un momento en donde ya el trabajo que teníamos ya de noche ya era suficiente para tener aquí a 2 y a veces hasta 3, dependiendo de la carga que haya. Definitivamente creo que sí es importante el ingreso que se genera ahí. A ver, también cuesta más caro, porque entonces tener gente aquí en la noche cuesta más caro. Pero el promedio de pacientes hospitalizados que tenemos hoy y de emergencias me deja ver que sí se necesita. Además son pacientes que necesitan no solo la consulta normalmente, sino que necesitas laboratorios y rayos y ultrasonido y todo, ¿no? Entonces, no, se genera. Yo, desafortunadamente, después de 2 eventos muy malos, nos asaltaron 2, no fueron asaltos, se metieron en la noche con gente aquí. No pasó nada, afortunadamente se robaron pues algo de equipo que había, e incluso una vez se robaron cachorritos que teníamos una camada cuidándola y se la llevaron. Alguna vez, una de las 2 veces se llevaron la camioneta de la clínica y afortunadamente a la gente no le pasó nada, a los doctores que estaban aquí. Pero eso me obligó, por temor mío y por responsabilidad mía, a decir, a ver, sí tenemos emergencias, pero las emergencias son solo para nuestros clientes o para los pacientes de otras clínicas y el doctor nos habla. Entonces ya con toda esta relación que tenemos con los veterinarios de alrededor, ya saben que si tienen una emergencia y nos la quieren mandar, nos tienen que hablar y decir, te estoy mandando una emergencia. Entonces ya no le abrimos a alguien que no conocemos. Ese es un buen punto. Tuve que llegar a eso. A veces mis doctores me dicen, no, ya hay que animarnos, pero la verdad es que a mí sí me preocupa mucho, me da mucho miedo. Hay noches en que son mujeres las que se quedan, entonces la verdad es que, sí tengo. Y tenemos botones de pánico y luego les puse una reja allá arriba como para que si ven peligro la avienten y se cierre y nadie la pueda abrir ni a patadas, ¿no? Entonces, pues, me preocupa que estén aquí. Sí, eso es un punto. O sea, tuvimos que limitarlos. Es negocio, pero también a la vez has tenido esta manera de... Sí, sí me preocupa eso. Sí, claro. La seguridad de la gente. Desafortunadamente, todos tenemos ese riesgo, pero sí hay un crecimiento, sí brindas ese servicio que te permite seguir creciendo con la manera en la que lo llevas, pero sí lo tienes. ¿Qué consejo le darías a un veterinario que está por iniciar su negocio? Digo, has dado muchas ideas acerca de las personas que ya tenemos un establecimiento
¿Cómo qué tips? Ya no nos has explicado, pero si alguien está iniciando en pues en esta aventura de poner su propio negocio, ¿qué tip le daría? Yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me dio, bueno, de los tips más importantes que obtuve de mi papá y que me sigue dando, ¿no? Siempre, pero justo pensando en ese momento de empezar, mi papá me dijo, empiézalo a hacer todo de manera que llegue un día en que todo funcione sin ti. Yo veo a muchos veterinarios que sus negocios dependen de que ellos estén. Y entonces son horas, son días larguísimos, pues, son semanas de muchos días. Las guardias también les tocan, el celular no los deja en paz, o se provocan problemas con los clientes porque entonces no le contestó al doctor, ¿no? Y pues es que no es posible. Entonces, creo que buscar la manera de no esclavizarse y de que el negocio funcione aún sin estar uno, creo que es lo mejor que puede uno ir haciendo desde el principio. Al principio no será posible. Al principio habrá que entrarle a todo, ¿no? Y es más, a mí, el primer día que tuvimos la clínica aquí, cuando la recibimos, yo tenía un Renault Clio, era mi coche de aquel momento. No teníamos la camioneta que tenemos ahora, o el servicio así, ¿no? Y lo primero que me tocó hacer fue ir a recoger un perro para la estética. Y era me acuerdo perfectamente, porque era una perrita, una gigante de los Pirineos, que tuve que meter al Clio para que se viniera a bañar, se llamaba Michbela la perrita. Ya sabes lo que pasó en el coche, se puso nervioso, se tierno de pelos, entonces sí, le tuve que entrar a todo, pero haciendo uso de esa recomendación de mi papá, de verdad que sí lo fui haciendo. Y hoy lo gozo muchísimo. Y te voy a decir por qué. Y sé que a ti te pasa lo mismo. Y a nuestros amigos cercanos y en común les pasa lo mismo porque tenemos estos tiempos para hacer muchas otras cosas. Que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con el gusto, ¿no? De cada quien. Pero nuestros negocios funcionan sin estar nosotros. Y eso es hacer procesos, tener a la gente bien entrenada, bien elegida, por supuesto, tener controles, saber delegar. Y no se trata de abdicar y decir, hay que funcionen las cosas. No, también estamos presentes, pero no depende de que las cosas funcionen aquí, no depende de que estemos aquí, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante. Tú eres un ejemplo para esto, o sea, es exitoso tu negocio y no eres veterinario, es decir, no tenemos el pretexto que a veces buscamos, es que me buscan a mí, es que lo hago yo de tal manera, es que solo yo lo sé hacer bien. No, aquí está el ejemplo, o sea, se puede tener un negocio exitoso sin meter las manos como médico. Claro, nos apasiona nuestro trabajo, creo que somos bendecidos en trabajar en lo que nos gusta, pero también entender que tienes un trabajo, tienes un negocio. Sí. O sea, eso creo que es muy importante. La gente que está iniciando creo que es un excelente consejo. Creo que pues todas las personas que somos veterinarios y que tenemos un negocio, pues nos vamos enfrentando a retos, ¿no? Ahora, me platicaste, ¿no? Desafortunadamente 2 asaltos que tuviste, pero ¿cuál ha sido el problema más fuerte que has tenido y cómo saliste adelante de esto? Yo creo que definitivamente... A ver, yo identifico 2 cosas. Una, la primera vez que tuve un problema en redes sociales por un perro que se nos murió aquí y que me agarró a mí de vacaciones en la playa y de verdad era un tema... Esto debe haber sido hace 15 años y era un tema que pues en aquellos tiempos nos agarraba a todos muy desprevenidos. Hoy como que ya estamos más preparados. Ya también creo que estamos aprendiendo a darle su debida medida y estresarnos menos con eso. No dejará de ser importante atender todas las quejas y cosas que sucedan. Pero bueno, en aquel momento a mí se me amargaron las vacaciones terriblemente. Y no solo las vacaciones. Cuando regresé y tuve que atender el problema, yo no sabía ni cómo hacerle. Recibía recomendaciones de un lado o de otro. No, sí, háblale a la persona, pero espérate a que no sé qué. Entonces, la verdad es que eso fue súper desgastante. Ese, bueno, fue uno. ¿Cómo salimos? Pues entrándole al toro por los cuernos. O sea, cuando regresé, bueno, ya todavía estando de vacaciones, porque me faltaban varios días, la contacté, le dije, por favor, deme oportunidad, yo regreso de viaje tal día, y hablamos. Entonces, bueno, pues ya estaba... O sea, tenía una presión ahí muy fuerte, pero pues hubo que entrarle, ¿no? Hubo que entrarle y además
Sí, el perrito se había muerto pues, por causas médicas, pero lo que fue muy mal hecho fue la comunicación de quienes lo hicieron aquí. Eso me obligó y nos obligó a todos, nos sensibilizó y nos obligó a estar mucho más atentos a cómo decíamos las cosas y cómo manejábamos la información con los clientes, ¿no? Sobre todo con mucha empatía y con, no sé, a prevenirnos desde antes de por ejemplo, de las cirugías, porque aquí no nos gusta decir, es una cirugía de rutina. No, mejor decimos, a ver, todas tienen su riesgo y en las de rutina también pasan cosas. Entonces, no minimizar los riesgos, comunicarlos muy bien a los clientes, en fin, aprendimos muchas cosas ahí. Y bueno, salió. No, como pasa con esas cosas, que además el que no haya pasado por ahí va a pasar, porque a todos nos va a pasar. Es una llamarada, se prende el pastizal durísimo y dependiendo de cómo lo va uno manejando, pues tarda más o menos días en apagarse, ¿no? Pero al final se apaga, ¿eh? Eso es importante, porque ahí es donde podemos decir, ok, va a pasar, y sí va a pasar. Sí. Esa es una, y otra fue la primera vez que me tocó una auditoría del SAT. Y debo de decir que sí, había cosas que no estaban bien hechas aquí, y que pues me tocó que me revisaran, y fueron varios días de madrugada de estar organizando, imprimiendo, sacando cosas del sistema, arreglándolo todo, varios días. Y siempre con el temor enorme de que al final entregáramos las cosas y salieran problemas, ¿no? Tuve muy buen apoyo. Además me agarró justo cambiando de despacho de contadores. Y fue muy bueno eso, fue una casualidad muy buena porque este despacho lo supo manejar muy bien. Pero la verdad es que sí, o sea, tengo que reconocer que sí había cosas que estaban mal. Y salió bien, sí. Y salieron bien. Pero pues sí, también fue muy angustiante. Definitivamente, mira, qué bueno que tengas esta apertura y nos compartas todo esto, ¿no? Al final del día, el que no tiene problemas, no tiene trabajo. Sí. Es algo en el que nos estamos enfrentando. El poder que ahora tiene yo sigo diciendo los propietarios, pero son ¿cómo les dicen ahora? Tutores. Que a mí me gusta propietarios, o familia de... Digo, sí, finalmente viven con él, los mantienen él, pero bueno, los tutores o los propietarios ahora tienen mayor información, son más, pues, exigentes, y eso también nos ha permitido que la veterinaria haya crecido de esta manera, ¿no? Pues, Alex, no sé, algo que quieras agregar. Pues en realidad no, Winnie. Me da mucho gusto poder decir este tipo de cosas, o sea, de que sí, pues aquí también ya nos tocó el SAT y ya se nos murieron los perros y las redes sociales. Y por supuesto que tengo problemas con mi gente, no es todo color de rosa. De repente hasta me siento, yo te diría, hay un término para esto, ¿no? Como no sé qué, el impostor, ¿no? Porque ahí andas diciendo que cómo se tienen que hacer las cosas y a ti te pasan. No, es que yo creo que a todos nos pasan. El tema es cómo las detectamos y cómo las enfrentamos y corregimos para que no vuelvan a pasar. Sí. Lo que yo veo en el gremio es que muchas veces los errores son los mismos y no salimos de ellos, ¿no? Pues no, el tema es meter las manos y pues ir buscando cómo hacer que las cosas funcionen mejor. Pero me pasan las mismas que a todos, ¿no? Problemas con el personal, con los clientes, con el dinero. De repente se aprieta el mes y la quincena... No, ahorita, por ejemplo, con mis amigos de aquí, tengo un par de amigos, Luis Gerardo y Jorge, que nos vemos cada semana, cada 15 días, nos reunimos a cenar. Y principalmente lo que hacemos es desahogarnos. Y la pregunta de la semana pasada fue, ¿ya juntaron para el aguinaldo? Porque entonces sí, pasa también. No, este es un negocio como el de cualquier otro, pasamos por las mismas. Así que comparto con todo el gremio que además siempre me ha recibido tan bien todo eso, tan bien. Yo me siento súper parte de aquí. Pues la verdad te agradezco mucho esa sinceridad, ¿no? Porque pues al tener tú toda una empresa de gestión donde nos enseñas, estás reconociendo que pues sigue habiendo cosas que se tienen que ir ajustando, que vas creciendo, la visión de negocio que tienes, que esto es muy importante decir, negocio, al no ser un médico veterinario, este es tu negocio, estás al frente, pero
lo pueden hacer, podemos lograrlo. O sea, el hecho de que podamos empezar a delegar, empezar a abrir estas áreas de oportunidades, que tengas un administrador, que tengas un abogado, o sea, que estés bien asesorado y tú dedícate a la medicina o empieza a ver hacia qué área te quieres más a dedicar o en tus propios tiempos, ¿no? Entonces, sí se puede. Este es uno de los ejemplos reales de que esto vale la pena. Y fíjate que no quisiera dejar, creo que esto está muy en boom y con toda la confianza que te tengo y sé que la apertura que tú tienes, ¿qué opinas, no, de esto de ahora, de estas empresas que se están acercando a los hospitales para venderle, más bien para comprar sus negocios? ¿Tú cómo ves eso? Yo he pasado por varias etapas en lo que pienso de eso. Al final lo que creo, Luis Fernando, es que será una posibilidad para muchos, será una oportunidad para muchos. En este contacto que tengo con muchas clínicas, veo doctores que están muy cansados, e incluso te diría frustrados, ya agotados, y no de hacer medicina, sino cansados de los problemas que se viven aquí. Entonces, ante esa posibilidad de que existen médicos con clínicas ya de muchos años que funcionan, porque pues al final siguen funcionando con todos los problemas que hay, pero siguen funcionando, es un negocio súper noble en ese sentido, pero ya están cansados, pues ¿qué les queda? Retirarse. Luego muchas veces ni siquiera hay planes, o sea, la gente no está lista, no estamos listos para retirarnos, y me refiero económicamente, emocionalmente tampoco, pero económicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo dejas un negocio que te ha costado tanto y te ha costado tanto en tantos sentidos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se abre una posibilidad muy interesante, pues para que se capitalice de alguna manera lo que ya hiciste. Que no haya sido algo que nada más te dio tu sueldo, que te dio y te dio para vivir bien, si tú quieres y todo, pero pues bueno, ¿en qué va a acabar? ¿Quién se lo va a quedar? Claro. Si no tengo un hijo que quiera estudiar medicina, o lo vendo, pero ¿cómo lo vendo? Entonces, creo que estas empresas vienen a ofrecer una posibilidad interesante para algunos, ¿sí? Creo que a los que no les interese pasar por ahí, nos va a obligar, o les va a obligar, yo no tengo ninguna oferta ni estoy metido en ningún proceso de esos, pero no lo sé, si habrá. El caso es que nos va a obligar también a mejorar en muchos sentidos, porque va a ser competencia bien puesta. Va a ser competencia que viene con muchos protocolos, con mucho sentido como corporativo, ¿no? Y entonces tendrá que funcionar distinto esas clínicas. Así que van a ser clínicas que pueden atender muy bien, y nosotros nos tendremos que poner las pilas y seguir mejorando, ¿no? Así es. Sí. Es eso. O sea, siempre creo que la competencia nos permite y nos exige el que estemos mejorando continuamente. Sí, sí. Pues, Alex, de veras, gracias por tu apertura, gracias por tu tiempo y por todas estas cosas que nos compartiste, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, amigo. Al contrario, Winnie, gracias. Encantado, gracias a Remebet. Y bueno, también comentarles, esta entrevista es patrocinada por Royal Canin. Royal Canin nos hace favor de patrocinar esta sección. Y pues, Alex, nuevamente te agradezco tu tiempo. Amigo. Gracias.